Ya está grabando. ¿Ya? Entonces, a ver, ya. Ok. Ok. Hola, buenos días o tardes, noches. Soy Francisco Peredo Padilla. Tengo 17 años y mi personalidad es un poco penosa, pero extrovertida en ciertos casos. Eso es lo que más interesa para mí. Aparte de ser una persona amigable y realmente empática. Ya. Eh, yo soy Juan Pablo Portillo Mares, tengo 17 años y pues de mi personalidad me gusta hacer amistades, convivir sanamente y a veces me gusta burlarme de las personas cuando les pasa una desgracia, se puede decir. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas de las lecturas. La primera lectura se llama ¿qué es eso de la filosofía? Ah, no. Búsqueda o posesión, así se llama la primera lectura. Y la primera pregunta dice, ¿qué es una actitud filosófica? Entonces, a ver, ¿contestas Ok. tú o yo? A ver, yo. Bueno, para empezar, la filosofía es la búsqueda de la sabiduría. ¿Qué, qué rectitud filosófica es la búsqueda cuyo objetivo es encontrar la sabiduría en las cosas, que son obvias para las personas? Bueno, yo de lo que encontré en la lectura, decía que es la expresión humana más desnuda del deseo de saber y del hecho de que este deseo nunca será satisfecho del todo. Ah, sí, Pues esa es como sí, la también. sabiduría, ¿no? Que te haces una pregunta y no encuentras una respuesta. Más que Exacto. nada eso. Ujú. Porque la Después la filosofía, siguiente. o sea, ajá, perdón. Perdón, Porque la filosofía no pregunta cómo, sino es el qué. Y al no saber el qué, te quedas insatisfecho. Entonces vas buscando más cosas. Y ya. exactamente. Después la otra pregunta dice, este, ¿cuáles son las diferencias y similitudes de la respuesta dada con las características de actitud filosófica que se plantean en el texto? Ok. Para empezar, la sabiduría ah, es como ese querer saber las cosas a fondo, por decirlo de alguna manera. No, esa es la sabiduría. El saber son las cosas claras que sabes de una cosa. ¿A qué me refiero con esto? El saber, tú sabes exactamente lo que significa una cosa, pero no sabes lo que le engloba, por si de una manera. Ok, bueno, yo puse que la sabiduría que se diferencia del saber, término que denota un conjunto de conocimientos teóricos de los cuales tenemos garantía de su certeza, es tanto que sabiduría apunta más a una práctica sabia, de vida, cuidadosa y reflexiva, tanto en el plano teórico del conocer como el plano práctico del hacer. O sea, esas dos partes se relacionan tanto en lo que en la reflexión y en el hacer, pues. O sea Exacto. tiene una. Ujú. Después la otra pregunta dice, para Jasper, ¿cuál es la diferencia entre el filósofo y el sabio? Que el filósofo está en busca de más conocimiento, Ok, del saber, bueno, el sabio únicamente sabe el conocimiento claro, por decirlo de alguna manera. yo pues que el filósofo es el amante del conocimiento y el sabio está en posesión del conocimiento. O sea, el filósofo más bien es como que le gusta saber y aprender cosas y el Ujú. sabio más bien como que le gusta practicar y desenvolver ese tipo de sabiduría con las demás personas. Exacto, como enseñar, ¿no? Ajá. Ujú. Después la otra Pero, pregunta dice, teniendo en cuenta el video de la caja, analiza actitudes de cada uno de sus personajes. ¿Los dos son filosóficos o dogmáticos? yo creo que el que se quería salir de la caja era el filósofo, porque estaba en busca de más. En cambio, el otro Ujú. era el quien le decía, oye, no, ¿qué haces, no? Y a la hora de romper la caja, el otro quería ver, el otro lo trajo para que no conociera lo nuevo.
Entonces se quedaron atorados ahí. Entonces supongo que se quería salir era el filósofo, el otro era Sí, y bueno, yo también concuerdo con que el que se quería salir era el filósofo, Ujú. pero, o sea, está ahí interesante el video porque al principio, está inquieto porque dice, ¿por qué es tan pequeño el mundo? Y el otro le dice, pues es que así nos tocó vivir, no tenemos opción. Pero en el momento en el que rompe la caja, dijeron, no, pues ¿qué está pasando, no? O sea, Ajá. ¿qué es eso que entra por la caja? Pero yo creo que si los dos hubieran tenido la misma actitud y hubieran salido, o sea, se hubieran dado cuenta de que en realidad en donde estaban no era su universo, ¿no? Exacto. Y sí, es raro porque así es la sociedad actual en varios sitios. Por ejemplo, ahorita con lo Ajá. de la vacuna, hay gente que se queda en su burbujita pedorra y pues dicen de que lo hacen por una razón que no es verdadera. Entonces se quedan en esa burbujita cuando otras personas quieren salir de ahí y es lo que no permiten que se generen nuevas maneras de aprender. Y Sí, ya. o sea, como que se encierran en un círculo y no permiten salir más allá. Exacto, exacto. A ver, en la otra lectura dice mm, eh, habitar la vida. En esa pregunta dice identifica las palabras que no conoces y busca su significado. ¿Tú encontraste alguna? Sí. Bueno, sí, pero no las investigué. Aquí las tengo. Yo encontré una que tecnócratas, la verdad no sabía qué era y bueno, encontré que dice persona que desempeña una función de dirección como técnica o especialista en una materia. Esa fue la única que no. ¿Cuál era esa? Tecnócratas. Tecnócrata. ¿O qué pregunta era? Sí. Sí, sí, yo igual la tengo. Bueno. Bueno, sí, esa es la respuesta. Después dice, explica las siguientes frases de Marina Garcés, perdón. La Ujú. vida duele, siempre lo ha hecho, pero los anestésicos mediáticos y farmacológicos a los que nos habíamos confiado no nos sirven. Ok. Ok, a ver. Mm, Bueno, yo en esa puse que, bueno, encontré más bien, sería como que un analgésico te sirve más bien para aliviar el dolor de una parte del cuerpo, o sea, pero nada más una parte del cuerpo, ujú. cuando en realidad no nos sirven porque cuando tú tienes un problema grande o algo así, algo que de verdad te duele, que daña tu integridad, no hay una forma ni nada que lo pueda curar. O sea, no hay nadie ni nada que pueda curar ese dolor que tienes. O sea, por eso dice que los analgésicos no nos sirven para nada. O sea, más que para controlar un dolor específicamente de la parte de un cuerpo, ¿no? Ujú. Estoy de acuerdo. Tal vez se relacione con mi idea que, como dice que la vida duele, siempre la ha hecho, pero las anestésicos y farmacológicos. Esto puede decir de que ya hay que en la sociedad ya hay una manera muy clara de cómo es vivir, cómo son las cosas, cómo es que pasan las cosas. Entonces uno se acostumbra a eso, y un dolor interno que no sabes que tienes. Entonces, a la hora de saber estos dolores, bueno, estas cosas que te duelen, es cuando te das cuenta que los anestésicos mediáticos, que son como las rutinas cotidianas, son lo que realmente cortan como decirlo, este, bueno, no sé, pero cortan eso y te das cuenta que la vida realmente no es como te lo pintaban. Entonces, eso es, que la vida duele. Ya. Bueno, otra pregunta dice, ¿de acá hablamos cuando hablamos de dignidad? Ok. La dignidad es como el valor que tiene una persona, si es digno o no. Entonces, cuando hablamos de la dignidad, es si tú tienes valor como persona. Un ejemplo es como cuando pierdes tu dignidad intentando ligar a una chica, por decirlo, Ajá. que estás dale, 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 perdiendo tu valor. Entonces, eso es cuando te dicen, ya, ¿dónde está mi dignidad? ¿No? Ese es un ejemplo. Sí, yo también puse el mismo ejemplo y bueno, también puse que la dignidad es cuando te haces valer como persona, más bien. Ajá, Cuando tienes que sentirte que eres importante y que vales mucho como persona y no dejarte aplazar por nadie. ajá, menospreciarte, ¿no? Ajá. A ver,
Otra pregunta dice, ¿por qué Marina Garcés, la filósofa, es una práctica guerrillera? Ok, me gustaría creer que es porque siempre estamos en busca de saber más. Entonces, al saber más, preguntamos. Y al preguntar, nos bombardean con información y nosotros preguntamos con más información. Entonces, es como un cambio de ideas, un ataque entre ideas. Y eso es. Entonces, es como una guerrilla. Ajá, sí, sí, es más que nada tantos conocimientos que te llegan. Ajá, es como que se pelean entre ellas. Sí, Chido. bueno, a ver, otra pregunta. Bueno, la tercera lectura dice problemas, preguntas y no solucionismo. La pregunta dice, reflexionemos sobre la historieta de Mafalda. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Son opuestos? Ok. Bueno, nos damos cuenta que lo urgente es el trabajar en esa cosa, en la más falta. Y lo importante son los resultados que lleva consigo. Por ejemplo, la ropa, la comida y todo eso. Y si son opuestos, yo digo que se ayudan unos con otros. Sí, bueno, yo puse otro ejemplo que sería, por ejemplo, lo urgente es algo que de verdad necesitas hacer ya, Ujú. algo que es muy útil, y lo importante es como decir, en un día tienes oportunidad de jugar o tienes oportunidad de hacer la tarea. Entonces, Exacto. que lo que tienes que hacer, pues más bien es lo importante, ¿no? Hacer la tarea, aunque siento que se relacionan un tanto, porque eh, pues lo urgente va con lo importante, ¿no? O sea, de Sí. cualquier forma lo urgente tiene que ir en lo importante, ¿no? Ajá, se unen las dos en un punto. Ajá. Después dice, lo, lo comúnmente considerado urgente es importante, coincide con lo que es urgente e importante para vos, o sea, para nosotros es, Ujú. Ok, si lo urgente es importante, obvio, porque con lo urgente ocurre, como dije, dan los resultados que son importantes. Y si nos enfocamos, que para mí, si nos lo vemos en el enfoque del estudiante, yo digo que lo urgente sería el estudiar para que me dé algo importante en un futuro. Y ya, sí, no sé tú. pues es algo que se desglosa decir, si tú te pones a estudiar vas a sacar una buena nota en el examen y eso que Ajá, conlleva a que tengas una buena calificación en el semestre. ajá, exactamente. Y esa Ajá, calificación te lleva a otras cosas, y así. ajá, o sea, de una cosita se desglosa A muchas más. varias. Ajá, Ajá. exacto. Dice, explica con tus palabras las siguientes afirmaciones de Marina Garcés. Eh, si se pierde la capacidad de elaborar los problemas verdaderos, caemos en manos de los falsos problemas y de los vendedores de receta. Dice, ¿estás de acuerdo con la autora? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Si no nos planteamos ninguna pregunta, pues no vamos a pensar, entonces la inteligencia se quedará clavada. Y estos vendedores de recetas son las personas que nos hacen creer cosas que no son verdad. Entonces estoy de acuerdo con la señora. Sí, o sea, porque si tú eres capaz de razonar y comprender los problemas, o sea, Ujú, puede ser que un vendedor de recetas te esté vendiendo una receta que no sirva ujú. y pues que tú te puedes dejar manipular y decir sí sirve y la voy a comprar, ¿no? Pero si eres capaz de razonarlo, te darías cuenta y dirías, no, esta receta no sirve, no la voy a comprar. Ajá, o te preguntarías por qué la debería de comprar, porque la Ajá, necesito y así. Entonces está sí, chido o eso. sea, también desglosa muchas preguntas, ¿no? Sí, Después, después de eso, sigue el texto, la pregunta por la pregunta y qué es la diferencia a la filosofía de la ciencia. Y de esa la primera pregunta es, piensa y redacta dos preguntas científicas y dos preguntas filosóficas. ok, las dos preguntas científicas son, ¿qué es la fotosíntesis? Que bueno, es este procedimiento que hacen las plantas. ¿Y por qué brilla el sol? Esto es por toda los conjuntos que trae el sol que proyectan la luz, ¿no? Al universo. Y mis preguntas filosóficas son, ¿quién es Dios? ¿Y cómo puede ser que el hombre sea feliz en el mundo? Esas son mis dos preguntas. Se me está acabando la pila. Déjala conectar. Este,
Yo de las preguntas que puse es ¿por qué los objetos caen ahora sí que hacia abajo? Y también puse que era la fotosíntesis, sí, o sea, fue una pregunta muy fácil que se me hizo hacer. Y la otra Sí, es, ¿verdad? sí, espera. Creo que está acá. Ah, sí. Ya encontré. ¿Por qué, para qué venimos al mundo y qué hacemos en este mundo? Esas fueron las dos preguntas que, pues en realidad, si te pones a razonarlas, no podrías Sí, no encontrar vas a una encontrar. respuesta. Ajá, exacto. ¿No? Bueno, a ver, Está raro. dice la otra. ¿Cuál de las siguientes preguntas son filosóficas y científicas? Justifica tu respuesta. Dice, ¿qué es lo justo? ¿Por qué se dilatan los mentales? ¿Se pueden se pueden comparar los valores, se pueden comprar los valores morales? ¿Cómo afecta el consumo de drogas en la sangre? ¿Puede estar en contra del aborto y a favor de su legalización? Bueno, Ok. yo dije que los filosóficos eran, ¿qué es lo justo? Se pueden comprar los Ujú. valores y puede estar en contra del aborto y a favor de su legalización. Y en los científicos puse, ¿por qué se dilatan los mentales? ¿Cómo afecta el consumo de drogas en la sangre? Sí, yo igual puse lo mismo. Sí, sí. Porque Bueno, es que de las la, científicas tienen una ajá, respuesta, ¿no? ¿Por qué se dilatan los mentales? Bueno, eso sí tiene una respuesta concreta. ¿Cómo afecta el ujú. consumo de las drogas en la sangre? Pues sí, sí, eso también tiene una respuesta. Si en cambio, ¿qué es lo justo? Podrías darte una idea, pero no sacar una Realmente, conclusión concreta. ajá, cada persona tiene su idea de qué es justo y qué no. Ajá. Entonces no vas a llegar a un punto en el que cuadren todos y sea una respuesta lógica. Sí. Bueno, ahora sigue. La siguiente pregunta dice, observa y analiza críticamente la imagen. Ah, Y bueno, en la pregunta dice, formula un problema. ok. La imagen es Y del yo, niño rico, ¿no? ¿eu? La imagen es la del niño rico Ajá. que sube el escalón rápido y el otro morro está escalando, ¿no? Yo en la pregunta le puse, ¿por qué el niño con dinero sube más rápido? Bueno, es Ajá. un problema, ¿no? Y en la respuesta diría que porque el niño rico tiene muchas más posibilidades de Ujú. alcanzar las cosas más rápido, ¿no? Te abre muchas más puertas y posibilidades. Ujú. Cuando en cambio el otro niño, que por así decirlo es pobre, le cuesta mucho trabajo subir. Pero el niño rico como puede alcanzar eh, una meta, como puede fracasar. Y en cambio el niño que se está esforzando, él puede alcanzar la meta y sentirse satisfecho de decir, me costó mucho trabajo, pero lo logré, con mucho sacrificio, ¿no? Exacto. Lo relaciono con mi pregunta que hice, porque dice, ¿quién tendrá una vida más feliz en el futuro? Y como tú dices, la persona rica a lo mejor llega a tener su triunfo, pero no será igual de satisfactorio que el chico que estuvo esforzándose diario y al tener ese motivo de felicidad se va a sentir muchísimo más feliz que el niño rico. Ujú. Después, el otro texto dice, la crica. Y la primera pregunta dice, explica con un ejemplo la siguiente frase. El pensamiento es algo, a menudo se oculta, pero anima todos los compartimientos cotidianos. Ok, un ejemplo. Mi ejemplo sería que hacemos cosas que seguramente creemos que ya lo sabemos, pero realmente no. Estamos pensando por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Un ejemplo sería, por ejemplo, al cocinar. Tú sabes cómo cocinar, pero realmente estás pensando cómo hacerlo, por qué lo haces y todo ese show, lo de atrás. Sí, o sea, por más que quieras dejar el pensamiento a un lado, no podrías, o sea, porque cualquier cosa en la que vayas, o sea, si tú Ujú. dices, no voy a pensar y voy a la escuela, de repente te preguntas, ¿por qué estoy caminando? ¿Por qué estoy Simón. en el transporte? ¿Por Ajá. qué?
O sea, ¿por qué varias cosas? O sea, por más que tú quieras dejarlo a un lado, podría ser imposible. Y en realidad anima al cuerpo porque con una pregunta te va a llevar a otra. Y de esa a otra, otra. Entonces Ajá, se puede decir que pone como que anima a todo el cuerpo a decir qué es lo que tengo estamos que hacerlo. haciendo. Ajá, exacto. Sí. Después dice, ¿cuál es la diferencia entre una transformación radical y una transformación superficial? De esa, Ok, ahí sí te la dejo. bueno, esa es la pregunta 2. Bueno, yo le puse, no poder pensar más las cosas como se las piensa y una transformación que conserva el mismo modo de pensamiento. Ujú. O sea, una es no poder pensar más allá de una sola cosa Ujú. y y quedarte como estancado en una sola En una sola idea. situación. Ajá, Bueno, eso fue lo que yo ahí respondí. ok, estoy de acuerdo. Después dice, ¿qué es la crítica? ¿Por qué la crítica por qué la crítica es indispensable para la transformación? La crítica es una interpretación de una definición de la verdad por correspondencia. ¿Cómo puede ayudar? Pues criticando una cosa u otra persona, te puedes dar una idea de qué es lo que está realmente mal o qué está bien y enfocarte en eso para ser mejor, peor y así llevarlo a un mejor planteamiento en un futuro. Yo diría eso. Eh, yo ahí puse, consiste en hacer salir este pensamiento e intentar cambiarlo, y es indispensable para toda transformación, pues no fuera más que cierta manera de ajustar mejor el mismo pensamiento a la realidad de las cosas, no sería más que una transformación superficial. Está bien eso. En la pregunta 4 dice, explica los dos tipos de optimismo que se plantean en el texto. Ok, el primero dice, de todos modos, no podía estar mejor. O sea que la persona es conformista. Y la otra que dice, tantas cosas pueden ser cambiadas. O sea, no está conforme con eso, pero se motiva a cambiar las cosas para hacerlas mejor. Yo digo que sí. Sí, o sea, bueno, por ejemplo, aquí yo diría un ejemplo, Ujú, este, en una carrera, ponle tú, una persona que queda en segundo lugar ujú, sería conformista ujú. o optimismo y decir, bueno, quedé en segundo lugar, ¿no? Ajá. Voy satisfecho. Y Ujú. sin en cambio, otra persona, no sé, la que quedó en tercer lugar diría, si hubiera entrenado más tiempo, si Ajá. le hubiera dedicado mucho más, podría haber estado en el primer lugar y no en el tercero. O Exacto. sea, podría estar conforme con lo suyo, pero se pregunta más allá de qué Ajá. hubiera pasado. Ujú. Y eso lo motiva. Ujú. Después dice, la 5 relaciona la historieta de Mafalda con el texto de Marina Garcés y Michael Foucault. Foucault. Ok. Esto hace sentido a lo que decía de las guerrillas de Mariana, que decía, Marina. Mariana, este, que el chamaquito lo bombardea con preguntas de por qué, y Mafalda le está respondiendo la misma y lo bombardea con por qué, y así sucesivamente. Entonces es una guerrilla de ideas. Y Sí, o sea, el niño no... O sea, a pesar de que ya le dieron una respuesta, el niño pregunta ¿por qué? O sea, ¿por ajá, qué está haciendo esa acción? ¿Para qué lo hace? ajá, ¿por qué? Entonces Porque sí. Bueno, después, la última lectura dice la utilidad. La primera pregunta dice, ¿qué entendiste por utilitarismo? Marina Garcés y Darío, la verdad no sé cómo se pronuncia, Stanrankber del video. En esa es la del video. ujú. Y yo Pero le pues, puse, perdón, vas. bueno, yo le puse utilitarismo trata de sacar una respuesta, un argumento o conceptualizar de forma autónoma la idea de lo útil. Y en el video pasa lo mismo tratando de entender
de qué sirve que las cosas estén donde estén, ya que por ejemplo en el timbre del autobús, pues Ujú. el timbre está para una cosa, ¿no? Para que cuando tú lo toques el chofer pare y tú puedas bajar. Entonces ahí, Ajá, o sea, ¿de qué sirve de que estén las cosas si no le va a servir a todos? Porque el chavo lo toca y el timbre suena y el chofer no para. Entonces al chavo no le sirve de nada que ujú. esté el timbre si no va a poder bajar a tiempo en donde él necesita bajar. Ah, exacto. Y aparte, como lo englobó el chavo, ¿cómo se llama? Dario, sorry, Ajá. donde tocando el timbre no ayuda solamente al chavo que va a bajar, a Felipe, sino que ayuda al señor de la empresa con la que trabaja, y ese señor de la empresa ayuda a otras personas con las que se junta. Entonces, es útil no solo para una persona, sino para varios. Ajá, para varios, ajá, exacto. Ujú. Después, otra pregunta dice, ¿a qué se refiere Deleuze con poder establecido? ¿Por qué la filosofía no sirve a ningún poder establecido? Ok, se refiere al poder establecido a lo que gobierna a otras personas, por ejemplo, el gobierno, la iglesia, etc. Ah, ¿Y por qué no sirve para ningún poder establecido? Porque la filosofía sirve para entristecer. Eso decía el sí. chavo. Yo puse el ejemplo de la iglesia, donde ahí te dicen, Dios existe. Tú Ujú. tienes que alabarlo y tienes que tenerle fe y devoción. Meterle dinero. Entonces, la filosofía es algo, como tú decías, para entristecer, y es Ujú. algo que se puede decir que no le puede servir a nadie porque en realidad no vas a llegar nunca a una conclusión. Ajá, exacto. O sea, a la iglesia no le sirve porque, tú podrías decir, ¿por qué existe Dios? Ujú. Y ellos sí, o sea, ellos sí te podrían decir una respuesta de por qué razón existe Dios, cuando Ujú. en la filosofía no pasa eso, porque si tú te preguntas el por qué, no vas a obtener ninguna respuesta. Por Exacto, más que le busques, o sea, podrías tener como una similitud o un concepto, pero no una respuesta fija que de verdad diga lo que es. exactamente. Entonces, por eso no le sirve a nadie más. Exacto. Después dice, teniendo en cuenta la escena de la oficina, al señor Felipe Castillo le sirve la filosofía, o sea, el que es el jefe, por así decirlo. Yo digo, yo creo que Felipe ni siquiera tiene noción de la filosofía, porque es como ese típico chico, jefe, que no se preocupa por nada, solamente en sus cosas. Entonces, no Ajá, creo que sea la sí, pregunta. yo también le puse que no, o sea, que no tenía filosofía porque si tuviera filosofía, él se preguntaría por qué el empleado, bueno, no me acuerdo cómo se llama este chapo, diría, ¿por qué llega tarde, no? Ujú. Y si fuera más allá, se daría cuenta que una parte de que llega tarde no es culpa del chavo. Ajá, O exacto. sea, porque si del señor, o sea, todo desglosa desde el autobús, si el señor hubiera parado en donde era, él hubiera podido llegar temprano, a tiempo. Sin en cambio se pasó y no pudo llegar. Y al señor Felipe no le interesa cuál es su problema, ¿no? O sea, si llega tarde, le va a descontar. A él no le interesa por qué razones llegó tarde. Exacto. No se pregunta. Ajá. Después dice, ¿a qué se refiere Deleuze con la, la complicidad de las víctimas y sus autores? La complicidad de Víctor César. Yo creo que a veces hay personas que, que son cómplices de unas víctimas, pero realmente no se preocupan por ellos, no se preocupan por nada porque no quieren salir ellos afectados. Ajá, No sé, yo sí. creo. Bueno, yo le puse que o sea, que las dos son víctimas Ujú. porque, o sea, los dos se relacionan con el pensamiento. Ujú. O sea, los dos se relacionan con el pensamiento de algo que puede ser, o sea, algo muy estúpido, pero que te puede llevar a algo mucho más allá que dices, wow, no sabía que podía llegar tan lejos con una sola pregunta estúpida o algo así. Entonces como que los dos se relacionan con el pensamiento. Entonces por eso dice que los dos son, los dos tienen complicidad, que las dos son víctimas. Exacto, estoy de acuerdo. Y la última dice, ¿qué significa que la filosofía es una forma de compromiso con el mundo?
Yo creo que es un compromiso con el mundo porque yendo más allá de las ideas generales, puedes darte cuenta de muchas cosas que, que pueden hacer que veas el mundo como realmente es. Sí, o sea, tienes un compromiso con el mundo porque aunque tú no quieras saber por qué está el mundo y por qué está así, o sea, llega un momento en el que te debes de preguntar el porqué de las cosas, o sea, por qué eso está aquí, por qué nosotros estamos aquí. Entonces así, Ujú, todas esas preguntas en cualquier momento te las preguntas, entonces ya tuviste un compromiso con el mundo, pues, ujú, exacto. preguntarte por qué. Y bueno, Y esto fue todo, bueno, sí, yo creo. este Sí. video fue para filosofía Ujú. con para la maestra Diana Marina Neri Arriaga. Digo, Ok. esperemos que no se enoje porque duró media hora el video y dijo que eran 8 minutos como mínimo. No Pero bueno, manches, eh, no importa, sí, estuvo un poco ahí se lo difícil echo. porque pues bueno, tan solo yo a mí me da un poco así como que de nervios estar en un video y a veces se me Ujú. olvidan un poco las cosas, la verdad. Pero por eso lo A mí tuve igual, que apuntar para que no se me olvidara. Pero bueno, entonces este fue nuestro pero bueno, video, espero que les guste. Bueno, entonces nos vemos. bye.